es uno de los países más amigables del mundo. Los abrazos, el contacto físico, un beso de despedida y la cercanía eran lo normal. Retoma tu vida, vuelve a la rutina, pero recuerda, a 2 metros de distancia, con tapabocas y lavándote las manos, porque el afecto ahora se demuestra cuidándote y cuidando a los que amas. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país. También quiero empezar nuestro espacio haciendo un balance de los principales indicadores del COVID-19 el día de hoy en Colombia. A lo largo de la pandemia llegamos hoy de manera agregada a 7.386.031 pruebas realizadas y de manera acumulada a lo largo de toda la pandemia llegamos a 1.482.072 casos. Pero importante destacar que los recuperados son 1.354.021. Hoy registramos 10.202 recuperados y los casos activos en Colombia, que han tenido un aumento en los últimos días, se sitúan en 83.971. También quisiera destacar que del total de personas agredidas por la enfermedad, el 94.9% ha estado atendido en el hogar, el 1.8% en algún nivel de hospitalización y el 0.2% en unidad de cuidado intensivo. También quisiera destacar que el día de hoy se realizaron 75.263 pruebas, día récord en pruebas, y se registraron 13.277 casos, lo que significa una positividad del 17.6% inferior a la registrada el día de ayer. El 54% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. También quisiera señalar que el día de hoy se registraron 232 fallecidos, una cifra levemente superior a la del día de ayer. Llamado de alerta para todos los colombianos. Esta situación viene prácticamente derivada de las aglomeraciones del Día de las Velitas. Le expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad y quisiera destacar que el 69% de los incidentes fatales registrados el día de hoy ocurrieron en 5 municipios. También quisiera compartirles a ustedes que el mundo llega de manera acumulada a 75.433.871 casos. Los casos activos son 21.005.596. Los recuperados son 42.558.352 y el mundo registra 1.670.531 fallecidos. Quiero también empezar nuestro espacio de prevención y acción con un testimonio de recuperación. Hoy el turno es para Marcos Rivera, 40 años, se vio atacado por la enfermedad, nos comparte cómo la enfrentó y también un mensaje de autocuidado para todos los colombianos. Veamos este testimonio. Marcos Javier Rivera, 40 años, realizador audiovisual, recuperado de COVID-19. Marcos jamás imaginó que el COVID-19 llegara a su vida. Tuve fiebre el primer día, fue muy leve. Al otro día tenía un poco de malestar general, perdí el olfato y el gusto. Duró más de 20 días superando el coronavirus. En época navideña hace una reflexión. Desafortunadamente estamos en una temporada donde estamos acostumbrados a las reuniones sociales, con la familia, con los amigos. No vemos la guardia, que sigamos cuidándonos porque este tema del COVID es delicado. Se ha llevado a personas importantes para todos, creo yo. Y es triste la situación. Hoy envía un mensaje a los colombianos a no bajar la guardia. Por favor, mantener los protocolos de bioseguridad con el lavado de manos, mantener nuestro alcohol a la mano también para desinfectar lo que cojamos, las mascarillas, los tapabocas, es muy importante, y el aislamiento social.
Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Importante testimonio. Y también quiero compartirles que la doctora Micaela Arrieta, presidenta de la Asociación Colombiana de Radiología, que ha estado también enfrentando muchas circunstancias de COVID, nos quiere transmitir un mensaje sobre lo que ha sido este año para el personal médico, pero también el trabajo que se ha venido adelantando con el gobierno, los profesionales de la salud, para contener la pandemia, pero al mismo tiempo para tener lecciones que constantemente nos arrojan mejores mecanismos para leer la enfermedad y para intervenirla. Quiero que ese testimonio de la doctora Micaela también le sirva a los colombianos, porque los profesionales de la salud, con sus aportes, con sus reflexiones, también son vitales en la manera como constantemente estaremos enfrentando esta enfermedad. Soy la doctora Micaela Arrieta Busta, médica radióloga intervencionista que labora en la ciudad de Cartagena en Neurodinamia S.A., Nuevo Hospital Boca Grande y Clínica Madre Bernal. Actualmente soy la presidente de la Asociación Colombiana de Radiología. Ha sido un periodo duro, difícil, pero también con momentos de felicidad. Al saber que hemos podido prestarle atención a muchos colombianos y hemos podido ver la unidad de los médicos, la entrega y la dedicación y el amor a nuestra profesión. En la medida que fuimos aprendiendo a cuidarnos y hoy al ver que todo el equipo de trabajo de nuestra institución está sano, está bien, está trabajando, ver que nunca paramos, que siempre estuvimos disponibles, que siempre atendimos pacientes, me siento satisfecha, me siento contenta y orgullosa de ser médico y sobre todo de ser un radiólogo colombiano. La pandemia nos colocó un punto alto de trabajo, nos colocó un reto y era educar, apoyar y cuidar a nuestros radiólogos colombianos, porque la enfermedad por COVID-19 era algo que nadie conocía. Nadie sabía cómo eran las imágenes, nadie sabía la evolución de los pacientes. Somos los encargados de diagnosticar el COVID en las imágenes de radiografía y TAC. Muchas veces el diagnóstico radiológico se hace primero que el diagnóstico de laboratorio. Como radióloga intervencionista hemos estado todo el tiempo trabajando y atendiendo a los pacientes COVID y a los pacientes no COVID. La pandemia sigue, por tal motivo debemos seguir cuidando. Por eso, tanto los médicos como los pacientes deben seguir usando el tapaboca, deben seguir lavándose las manos, deben seguir manteniendo el aislamiento social. Bueno, este era un importante testimonio también de los profesionales de la salud. Y claramente hemos visto en los últimos días que han aumentado casos, obviamente lo estamos viendo también con un número de pruebas que también es creciente, pero tenemos que reconocer que en algunos lugares están creciendo los casos, esencialmente porque hay una correlación entre lo que fueron las aglomeraciones que se pudieron presentar en los hogares en el Día de las Velitas y por supuesto vemos sus consecuencias 14 días después, 10 días después, 12 días después. Y yo creo que aquí el mensaje tiene que ser de autocuidado. Ya llevamos 2 o 3 días de las novenas, sabemos lo importante que es esto para las familias, pero tomemos las precauciones, tratemos de usar la virtualidad al máximo. Si tenemos ese pariente que está en la población de riesgo, si tenemos ese pariente con preexistencias y comorbilidades, mucho cuidado, no lo expongamos. Tomemos esas precauciones, si vamos a estar en casa, tratemos de abrir las ventanas, tenemos ambiente mucho más ventilado. Y claramente también el uso del tapabocas, el distanciamiento físico es crucial. Pero qué bueno que miremos cómo los colombianos que han ido recogiendo también estos mensajes le hacen recomendaciones a todos los compatriotas para que tengamos esta Navidad de manera segura, con protocolos y al mismo tiempo protegiéndonos, protegemos a los demás. El mensaje del autocuidado llegó a los hogares colombianos y en medio del deseo por celebrar Navidad y Año Nuevo en familia, las personas tienen claro que solo si se cuidan, cuidarán a los que aman. Voy a estar reunida pero solamente con mi esposo y llamaré a mi mamita, pues ella vive cerca, pero por ella tener sus 86 años no la voy a visitar, solamente la voy a pasar con mi esposo. Pasarla con la familia. En casita encerraditos, juiciosos. En casa muy juiciosos, cuidándonos todos, con unas 3 o 4 personas nomás. En esta ocasión, ellos mismos envían algunas recomendaciones a las familias colombianas. Usar tapabocas y pues el lavadito de mano, tratar de no, si se pueden alejar en lo más absoluto, pero sí, lo más recomendable es no hacer tantas fiestas así en lo que haya mucha gente. Las recomendaciones de
que siempre nos están dando, estar alejados, distanciados de la gente, pues, y el uso normal, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento. Una recomendación para esta Navidad es probar las celebraciones virtuales y al aire libre. Recuerde que si se va a reunir en familia, procure que sean pocas personas, que todas usen tapabocas y además que respeten y guarden el distanciamiento físico. Bueno, yo quiero hablarle hoy a todos los colombianos con profundas reflexiones. Sabemos lo difícil, lo complejo que ha sido este año. Desde hace muchos meses, 6 o 7 meses, ustedes han escuchado en este espacio de prevención y acción nuestras reflexiones sobre los escenarios del desarrollo de vacunas. Siempre hablamos de 3 escenarios: un escenario optimista, un escenario que podríamos llamar medianamente optimista y uno pesimista. ¿Cuáles eran esos escenarios? Una duración que pudiera tardar alrededor de 6 meses, 7 meses, otra que tardara alrededor de 12 meses y otra que tardara alrededor de 18 meses. Lo cierto es que desde el primer momento en que empezamos a enfrentar la pandemia, tomamos decisiones en secuencia. Tomamos la decisión de duplicar las unidades de cuidado intensivo en nuestro país, lo logramos. Tomamos la decisión de aumentar la capacidad de hacer pruebas de manera exponencial, lo logramos. Pusimos en marcha el programa de prueba, rastreo y aislamiento, que es el PRAS, lo logramos. Y fuimos dando pasos para una reapertura responsable, rigurosa, de distintos sectores de la economía. Pero también desde hace varios meses venimos trabajando en una estrategia para poder identificar los desarrollos de vacunas en el mundo, preparar a nuestro país para ese desarrollo y que tuviéramos la posibilidad de tener capacidad de vacunación masiva en nuestro país. Por eso quiero recordar que hace más de 3 o 4 meses nosotros sacamos adelante el documento de política pública para enfrentar la pandemia del COVID-19, que contempla las medidas de salud en materia de prevención, de acción, las medidas de recuperación económica y también las medidas preparatorias para los escenarios de vacunación. Quiero también recordarles que el pasado 29 de julio se conformó un comité de expertos para el tema de vacunación. Comité que con el equipo del Ministerio de Salud estaría evaluando los desarrollos de vacunas en el mundo para que tomáramos las mejores decisiones. Y recordarán ustedes que alrededor de 3 meses atrás dijimos que nuestra estrategia estaría en combinar nuestra participación en un proceso global, colectivo, como es la estrategia COVAX, y al mismo tiempo adelantar conversaciones y negociaciones de carácter bilateral con farmacéuticas que tuvieran avances significativos, que tuvieran confiabilidad con sus desarrollos, de manera que tuviéramos esa diversificación pensando en la mayor cobertura para el pueblo colombiano. En virtud de estos ejercicios, duramos varios meses adelantando negociaciones de carácter bilateral en el marco de acuerdos de confidencialidad como se han desarrollado en otros países del mundo. Y por eso me complace decirle hoy a los colombianos que hemos cerrado las negociaciones bilaterales ya con 2 compañías farmacéuticas que tienen en este momento desarrollos muy importantes. Se ha cerrado el acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de 10 millones de dosis. Se ha cerrado también el acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de 10 millones de dosis. Y hemos cerrado también nuestro acuerdo a través de la plataforma COVAX para adquirir 20 millones de dosis. Eso nos da inicialmente 40 millones de dosis para poner en nuestro país a disposición un proceso de dispersión de vacunas que da un amplio cubrimiento en la población colombiana. Nuestra meta, como está trazada
tanto con COVAX como con las farmacéuticas con las que cerramos esos acuerdos de carácter bilateral, es que en las primeras semanas del año 2021 estemos adelantando el proceso masivo de vacunación. Este proceso no es improvisado y requiere un trabajo previo muy importante, trabajo que se ha venido adelantando por parte del Ministerio de Salud, de los equipos técnicos, para tener clara la caracterización, la diseminación, el alcance y, por supuesto, tener absolutamente claro la población objetivo. Este ejercicio es el que hoy queremos compartirles a todos ustedes. Este espacio de prevención y acción está dedicado hoy no solamente a hablar de esos acuerdos que ya están cerrados y que nos dan a nosotros claridad de lo que aspiramos desde comienzos del año 2021 a adelantar en nuestro país, y también aprovechar este espacio para aclarar muchas preguntas, dudas que tienen los colombianos. ¿A qué sector de la población se va a vacunar primero? ¿Cuáles son las líneas prioritarias? Segundo, ¿cuál es la logística? ¿Cuáles son los criterios elaborados por el comité técnico? ¿Cuáles son los fundamentos en el territorio? ¿Y cuáles son todas las cadenas de protección, desde la cadena de frío hasta la cadena de suministro? También despejar dudas sobre contraindicaciones. Y vamos hoy no solamente a hablar de esos acuerdos bilaterales con farmacéuticas, sino que también nos acompaña la doctora Gina Tambini, representante de la Organización Mundial de la Salud en Colombia, el doctor Carlos Álvarez, director del Centro de Estudios de COVID-19 en nuestro país, para que no solamente abordemos los acuerdos bilaterales, sino también cómo avanza la estrategia COVAX. Hoy, de hecho, se hizo público a nivel internacional un comunicado de prensa de la estrategia COVAX, donde dejan absolutamente claro que en el primer trimestre del año 2021 empezarán también la dispersión de vacunas. Con esto tenemos en este momento un gran mensaje para los colombianos. Estamos trabajando, hemos avanzado, hemos cerrado procesos y lo hemos hecho con responsabilidad. No nos hemos prestado a especulaciones, ni hemos querido dar información parcial, ni información que no esté soportada en acuerdos ya cerrados. Hoy, con esta información que les compartimos, 40 millones de dosis aseguradas, 10 millones de dosis con Pfizer, 10 millones de dosis con AstraZeneca, 20 millones de dosis con COVAX, más las que también estaremos adelantando en las próximas semanas, garantizan para el pueblo colombiano que tendremos cobertura, distribución, universalización de esta vacuna. Pero también aprovecho para dar este mensaje, que ahora lo hablaremos con el ministro Fernando Ruiz. Aún teniendo las jornadas de vacunación a partir de comienzos del año 2021, debemos tener en cuenta que eso no significa que se ha ido la pandemia. Eso no significa que dejaremos de usar el tapabocas, ni el distanciamiento físico, ni los protocolos de bioseguridad, y mucho menos podremos dejar de evitar las aglomeraciones. Este es un llamado también a la responsabilidad y también es un mensaje para que en esta Navidad evitemos las aglomeraciones, no nos expongamos, no expongamos a los seres queridos. Ya estamos viendo luz al final de este túnel que ha sido el COVID-19, pero por esa misma razón no tiene sentido exponer a seres queridos, a personas con preexistencias y comorbilidades en estas semanas, mucho más cuando estaremos empezando el año 2021 con este ejercicio de distribución de la vacunación contra el COVID-19. Quiero que ustedes oigan el testimonio de la doctora Graciela Morales, directora científica en Colombia de Pfizer, que también nos comparte el alcance que tiene ese trabajo de negociación bilateral y cómo esto contribuirá también a ese ejercicio de proteger a nuestro país frente al COVID-19. Hola, buenas tardes a todos. A nombre de Pfizer nos complace anunciar que hemos firmado un acuerdo con el gobierno de Colombia para suministrar de la mano de nuestro socio BioNTech 10 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 al país, lo cual se realizará de manera progresiva durante el 2021 y sujeto a la aprobación regulatoria por parte del INVIMA.
Pfizer ha superado el desafío de desarrollar en tiempo récord una vacuna que tiene el potencial de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia, y los avances de las últimas semanas nos llenan de mucho orgullo y de mucho optimismo. El pasado 2 de diciembre obtuvimos la primera autorización para uso de emergencia de nuestra vacuna basada en una tecnología de ARN mensajero contra el SARS-CoV-2 por parte de la entidad regulatoria del Reino Unido, y el 11 de diciembre obtuvimos la aprobación de la FDA, entidad regulatoria de Estados Unidos. Además, hemos seguido este proceso de aprobaciones regulatorias en diversos países a través del mundo y ya tenemos varias aprobaciones en diversos países, incluyendo países de América Latina. También el Comité de Monitoreo de Datos de Seguridad no ha informado de ningún problema de seguridad serio relacionado con la vacuna. La eficacia fue constante según datos demográficos de edad, de género, de raza y etnia. Y todos los participantes del ensayo continuarán siendo monitoreados, seguidos durante 2 años adicionales después de su segunda dosis, con el objetivo de evaluar la protección a largo plazo y la seguridad a largo plazo. Y desde Pfizer seguimos trabajando con el mismo nivel de urgencia para ofrecer una vacuna de alta calidad al mundo. Y queremos celebrar con ustedes esta gran noticia de este acuerdo que el país ha establecido para 10 millones de dosis de forma progresiva para entrega en el 2021. Bueno, ministro Fernando Ruiz, yo quiero que le hablemos a los colombianos de todo este ejercicio que hemos construido a lo largo de casi 5 meses de intenso trabajo del Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19, lo que significa ya haber cerrado estos 2 acuerdos de carácter bilateral, más el acuerdo que teníamos con COVAX y los acuerdos que también estaremos desarrollando en las próximas semanas. Mensajes a los colombianos y las preguntas: ¿cómo va a operar esta política? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es la logística? ¿Cuáles son además los mensajes para aquellas personas que pueden tener algún grado de temor con respecto a las jornadas de vacunación? Y también quiénes estarán adelantando este proceso en el territorio. Lo escuchamos, ministro. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por permitirme, con su apoyo y con todo el apoyo del Gobierno Nacional, poder hacer esta presentación de nuestro Plan Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, donde la vacuna es un elemento muy importante, pero indudablemente también es importante toda la logística y la implementación y lo que nos interesa saber a los colombianos frente al plan. Yo quisiera iniciar, presidente, diciendo muy claramente, como usted lo expresó, el 16 de diciembre firmamos el contrato con el laboratorio sueco AstraZeneca por 5 millones de dosis y anoche, 17 de diciembre, con Pfizer. Con COVAX logramos para 10 millones de dosis, 5 millones de personas. Y con COVAX tenemos ya 20 millones de dosis, 10 millones de personas que se firmó desde el 30 de octubre. Esto nos da la plataforma inicial para poder hacer todo el proceso de vacunación. En el plan, el proceso de alistamiento lo estaremos realizando durante todo el mes de enero. La vacunación masiva la estaremos iniciando en febrero, y si, como sucede en otros países, tenemos acceso a vacunas de prueba, como han hecho otros países con un número pequeño, también estaremos iniciando en enero procesos de vacunación de prueba. Igualmente, es importante decir que nosotros hemos hecho una estrategia que lleva ya más de 5 meses continuos de trabajo, de implementación, que hemos diseñado borrador de estrategia, que hemos generado con comité asesor, comité técnico, que hemos generado una instancia y que tenemos también toda una estrategia ligada a la estrategia general de la atención del COVID-19 en el país. También expedimos la ley 2064 con el apoyo del Congreso de la República el pasado 9 de diciembre, donde se permitió el marco que se permitió de manera expedita poder generar todas las acciones para poder tener acceso a la vacuna y declararla de interés general, y las negociaciones que hemos venido dando. Presidente, yo quisiera enfatizar para los colombianos 6 puntos que me parecen supremamente importantes para tenerlos en claro. Primero, todas las decisiones de adquisición y del plan han sido tomadas con rigor técnico. Segundo,
por respeto a los colombianos, en la vacunación como en todo lo que tiene que ver con la pandemia y con la pandemia, nos hemos abstenido de hacer cualquier aviso irresponsable o especulativo, siempre hablando con base en contratos, convenios, hechos absolutamente ciertos antes de dar cualquier información que no sea adecuada. La estrategia se ha basado en la adquisición de un portafolio diversificado. Desde la política de nuestro plan queremos tener varios tipos de vacuna disponible para la población colombiana, no solamente un tipo, sino diferentes tipos de diferentes plataformas tecnológicas para tener el mejor acceso diversificado a las vacunas. En esta estrategia hemos buscado también el balance mayor entre costo y beneficio, tratando de no arriesgar recursos públicos en temas de riesgo, sin tener hechos ciertos como se han logrado a través de estos contratos, donde no hay riesgo, sino la vacuna se entrega de manera equivalente a los precios pagados y a los costos pagados por las dosis de vacuna. Todos queremos vacunas eficaces, seguras y que lleguen a mayor parte de la población, y que estos resultados son el más valioso esfuerzo en este momento del Gobierno Nacional. Yo quisiera especificar cuáles son los principios del plan de vacunación, porque es muy importante que los colombianos tengan claridad qué es lo que inspira el proceso de vacunación y bajo qué principios nos movemos. Primero, el de beneficencia, el de llegar desde el Gobierno Nacional a entregar una vacunación que es gratuita, que es completamente gratuita para toda la población colombiana, sin distingo de raza, de estrato socioeconómico, de ocupación, sin ninguna distinción, llegar a la totalidad de la población colombiana bajo las consideraciones técnicas fundamentales. Segundo, solidaridad, que implica que en este proceso de vacunación, que en Colombia como en todos los países del mundo no va a ser inmediato, sino va a tomar un tiempo procesual, va a ser un proceso y va a tomar tiempo, hay poblaciones que van a ser beneficiadas primero que otra por sus razones de riesgo de enfermedad y por otras razones también muy importantes. Equidad y justicia en el sentido de darle la vacuna a toda la población y tener el acceso final. Y transparencia en lo que implica toda la información disponible para todos los colombianos en lo que ha sido el proceso. Progresividad para poder generar el crecimiento, cobertura progresiva. Y un tema muy importante, primacía del interés general sobre los intereses particulares. Para que el plan tenga éxito es necesario que todas las autoridades judiciales y administrativas tengan claro y nos apoyen para poder hacer que el plan se cumpla y que todos los colombianos respeten esas prioridades y no haya incentivos para saltarse la cola para poder tener vacunación. Este es un plan técnico generado por la autoridad sanitaria y debe esa autoridad sanitaria tener la autonomía para poder definir las consideraciones del plan. Y por último, el principio de eficiencia. Siguiente tema, presidente, ¿cuáles son los objetivos de la fase de vacunación? El primero es reducir la mortalidad por COVID-19, tal cual está estructurado en el plan de atención del COVID-19 a nivel nacional. Segundo, reducir la incidencia de casos graves por COVID-19 y tercer, proteger a los trabajadores de la salud. Esos son los objetivos de la primera fase. Y los objetivos de la segunda fase son los de reducir el contagio para generar eso que llamamos inmunidad de rebaño y lograr que el hecho de vacunar a una parte sustancial de la población proteja a la totalidad de la población colombiana frente al COVID-19. Esta priorización basada en evidencia nos ha llevado a definir criterios secuenciales donde primero es la edad, segundo las comorbilidades y tercero el riesgo de contagio de la población. ¿Qué implica eso en términos de cobertura poblacional? Tema muy importante. Nosotros, de acuerdo con la proyección total del DANE de la población colombiana, a 2021 tendremos 51 millones de colombianos y de acuerdo con la evidencia que existe en este momento, que podrá cambiar en la medida que salgan otros estudios, pero la que tenemos vigente al momento actual, de acuerdo con una revisión sistemática realizada por el IES y el Ministerio de Salud, para generar inmunidad de rebaño se necesitaría vacunar el 70% de la población. Esto representa vacunar 35.700.000 colombianos para poder generar esa inmunidad. En este momento
tenemos más de cerca de 1.500.000 personas que ya están registradas con contagio de COVID-19. Estas personas no se incluirán en la fase inicial del programa de vacunación, lo cual nos da 34.234.649 colombianos que al día de hoy serán elegibles para el proceso de vacunación. Este número podrá cambiar de acuerdo con la evolución de la pandemia, va a ser afectado, pero al día de hoy, de acuerdo con la formulación del plan vigente, el objetivo es vacunar 34.234.649 personas, bajo las cuales en este momento, con las vacunas ya adquiridas, que representan 20 millones de personas, podemos decir que ya tenemos adquiridos 58.4% de las vacunas que nos alcanzan para la fase 1 y el inicio de la fase 2. A lo largo del tiempo, presidente, iremos adquiriendo a lo largo del año entrante también otras vacunas y que ya estamos negociando para completar el número necesario o la disponibilidad para poder vacunar a las 34 millones de personas. Ministro, un comentario que también es muy importante, muchas preguntas también se hace la ciudadanía, los menores de edad, porque hemos visto también en varios países del mundo, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto también en Estados Unidos, que hay una serie de lineamientos que han salido de las autoridades sanitarias donde personas menores de 16 años, en algunos países inclusive menores de 18, no se están vacunando. Yo creo que también hablemos, porque eso también significa que hay un número de la población que no está en este momento en esa línea prioritaria, por lo menos con la evidencia que se tiene, para que no haya ninguna duda sobre esa pregunta. Sí, señor presidente, eso es muy importante lo que usted plantea, porque los estudios liberados hasta este momento de las vacunas disponibles en el mundo se han hecho en población mayor de 16 años o más de edad. Menores de 16 años ni mujeres embarazadas han sido incluidos en esos estudios. Por esa razón, esta población no va a ser sujeto inicial de vacunación y lo que esperamos es que en la medida que vaya surgiendo evidencia, con la ayuda del Comité Nacional del Programa de Ampliado de Inmunización, el CNPI, que reúne a todas las sociedades científicas, a la cual ya se le elevó la consulta, estaremos decidiendo en qué momento o con base en qué evidencia científica podríamos entrar a incluir a esta población, señor presidente. Con estas consideraciones, entonces, nuestro objetivo para la fase 1 de vacunación son básicamente estos tres grupos: población mayor de 60 años, población con comorbilidades y trabajadores de la salud. En las comorbilidades que serán incluidas dentro de la priorización están las enfermedades hipertensivas, la diabetes, las personas que sufren de insuficiencia renal, las personas que sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquitis crónica, las personas que sufren de asma, las personas que padecen VIH, las personas que padecen y tienen activo cáncer, las personas que tienen tuberculosis, las personas que tienen hepatitis C y las personas que presentan obesidad. Con cualquiera de estas enfermedades, la persona entra del grupo que se va a vacunar por comorbilidades. Y el tercer grupo de los trabajadores de la salud. Claramente, esos tres conjuntos de población se intersectan, ya que una persona puede ser al mismo tiempo un trabajador de la salud, ser mayor de 60 años y tener comorbilidades. Entonces, ese número de personas se va a terminar ajustando. Con el Ministerio de Salud durante los meses pasados estuvimos trabajando intensamente para llegar al número preciso de personas que representa esta población. Ministro, y son... Hay un comentario, perdóname, yo también lo interrumpo, que es muy importante. En la segmentación y en la explicación que usted está haciendo, debemos también tener en cuenta que ese primer grupo, usted decía, el personal de la salud, sin lugar a dudas, son los que están atendiendo las patologías que tiene el país, obviamente también el COVID. Pero cuando hablamos por qué mayores de 60 años y mayores de 70 años, estamos hablando porque ahí tenemos cerca del 70% de los incidentes fatales de COVID-19 en Colombia. Es decir, aplicar la vacuna a este segmento de la población entraña en sí mismo que estaremos minimizando la letalidad, que es muy importante también hacer esa precisión técnica. Eso es muy importante, señor presidente, que usted lo refuerce. Con esta población buscamos reducir mortalidad
y eso nos lleva a que este grupo de primera fase son 11.035.970 personas, que en este momento, con el trabajo que hemos hecho durante los meses pasados, tenemos ya identificadas con nombre propio. Quiero hacer énfasis en eso. El Ministerio de Salud, con base en los datos, en diferentes datos de diferentes fuentes, RUAF, cuenta de alto costo, otro tipo de información, ya tenemos el nombre identificado de las personas que ya van a estar en este conjunto de prioridades para ser vacunados. En la siguiente podemos ver los números de personas de 60 años y más, que son 7.644.171, el talento humano, que son 1.217.971, y que voy a hacer una atención muy importante, señor presidente, no solamente incluye los profesionales y trabajadores de la salud, sino incluye todo el personal de apoyo logístico que esté trabajando dentro del ámbito hospitalario, cubriendo la atención, es decir, los señores que hacen limpieza, que trabajan en labores logísticas, también van a tener derecho a estar dentro de este primer grupo, porque es indistinguible el riesgo entre un trabajador de la salud que está en una unidad de cuidado intensivo con la persona que apoya en todas las labores de personal de apoyo que está trabajando dentro de esa misma unidad, todo dentro de ese principio de equidad que hemos planteado como sustancial dentro del plan. Poblaciones priorizadas en términos de morbilidad, que las personas que tienen comorbilidades representan 5.334.153 personas, 3.900.000 con hipertensión, 1.200.000 con diabetes, 841.000 con insuficiencia renal, 102.000 personas que tienen VIH, 226.000 con cáncer, 9.300 con tuberculosis, 450.000 con EPOC, 749.000 con asma, y vamos a generar un mecanismo especial para identificar con las EPS las personas que padecen, que tienen condición de obesidad. Esto representa las prioridades poblacionales, eso es necesario cruzarlo con la disponibilidad de vacunas, que es la siguiente gráfica, y en esta mostramos los tres mecanismos de compra que estamos ahora, de los dos mecanismos, las tres adquisiciones que hemos hecho, Pfizer, AstraZeneca y COVAX, cómo va a ser el flujo posible de estas vacunas y el total de vacunas que van a tener en el momento, con algunos espacios que nos van a permitir ubicar, como por ejemplo en la parte final, en el segundo semestre, algunas compras adicionales para cubrir los 34 millones de personas que es nuestro objetivo de vacunación. También es importante destacar lo siguiente. Usted estaba señalando, estamos hablando 40 millones de dosis, 20 millones de colombianos, pero estamos también avanzando para cubrir ese remanente adicional. Tranquilidad desde el punto de vista fiscal. Ya los recursos están apropiados también para la adquisición de esas vacunas adicionales. Y lo que esperamos en las próximas semanas es también, con el apoyo del Ministerio de Salud, el equipo técnico de vacunas, seguir adelantando esas conversaciones o negociaciones adicionales. Adelante, es muy importante lo que usted plantea en dos temas, presidente. Primero, la total disponibilidad de recursos que ha tenido usted como presidente, como gobierno nacional, para poder tener este acceso a vacunas, el esfuerzo que se ha hecho fiscal, que es muy importante, y también reconocer que hoy en día hablamos de un grupo de vacunas que ya están en el mercado, pero también es necesario tener en cuenta que hay más de 200 desarrollos de vacunas en curso y que ya sabemos que vamos a tener para el segundo semestre del año entrante un conjunto de otro grupo de empresas productoras de vacunas que van a están llevando al mercado vacunas de plataformas interesantes, innovadoras, que queremos también dentro del portafolio ofrecer a los colombianos. ¿Cuál va a ser la programación de la vacunación? Vamos a tener 5 etapas, que es muy importante esta información para que los colombianos la tengamos clara. Etapa 1 va a cubrir trabajadores de la salud y de apoyo de primera línea, los que están dentro de la área de atención de COVID de los hospitales, de las instituciones hospitalarias y clínicas públicas y privadas de Colombia. Trabajadores de la salud y operadores y logísticos. También en esta etapa 1 están los mayores de 80 años que representan, como usted decía, señor presidente, el mayor riesgo. Vamos a tomar poblaciones de mayor riesgo.
Inmediatamente se termine esa población, que son 1.700.000 personas, iniciamos en la etapa 2 de la fase 1, que son la población de 60 a 79 años y el 100% de los trabajadores de la segunda y la tercera línea. Una vez son 7.192.000 personas. Una vez se culmine esa etapa 2, entramos en la etapa 3, que es la población de 16 a 59 años con comorbilidades, o sea, los que no tienen más de 60, pero que tienen comorbilidades. Y muy importante, presidente, vamos a incluir el 100% de los profesores de educación básica y educación secundaria. Esto en el sentido de la necesidad que tiene el país de reactivar su sector educativo y la necesidad que tenemos de proteger a nuestros niños que hoy en día en sus casas, en situación de aislamiento, un aislamiento obligado prolongado, están generándose riesgos de salud y riesgos de maltrato, diferentes riesgos incluso de salud mental, que hace inminente y urgente que los profesores sean vacunados para poder entrar a tener la posibilidad de abrir las escuelas y colegios para poder facilitar la educación con efectos sobre la salud y sobre la propia educación. Inmediatamente terminemos, esto representa más o menos 3 millones de personas. Iniciamos después la fase 2 con 2 etapas, la etapa 4, donde vamos a concentrarnos en cuidadores institucionales y en población con diferentes ocupaciones y situaciones de riesgo, que son aproximadamente 5 millones de personas, y en la etapa 6 ya entraremos de vacunación masiva de la población de 16 a 59 años, que son 17 millones y medio de personas. Este es el objetivo que buscamos lograr, que logremos vacunar, buscamos lograr que la mayor parte de esta población, que suma, como decíamos, 34 millones de personas, sea vacunada a lo largo del presente año, y estos números podrán variar en la medida que se tenga la progresión de la epidemia, pero es el objetivo a este momento de vacunación, señor presidente. Yo creo que con esa descripción que usted está haciendo en las etapas y en las fases de cada etapa, me gustaría que los colombianos también en sus casas vieran este video que resume de manera clara cómo se va a adelantar este proceso en las fases y en cada uno de los componentes para tener la atención a la población con una secuencia lógica y basada en la ciencia. ¿Cómo va a ser el proceso de vacunación en Colombia? Primera etapa. Talento humano en salud de primera línea de atención al COVID-19. Personal de apoyo logístico en primera línea de atención al COVID-19. Población mayor de 80 años. Segunda etapa. Población de 60 a 79 años. Talento humano en salud que no se encuentra en la primera línea de atención al COVID-19. Tercera etapa. Población de 16 a 59 años con comorbilidades, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, EPOC, asma, VIH, cáncer, tuberculosis, hepatitis C y obesidad. Profesores. Cuarta etapa. Cuidadores institucionales y madres comunitarias. Población en ocupaciones de riesgo. Otras poblaciones en riesgo de alta transmisión. Quinta etapa. Poblaciones entre 16 y 59 años libres de comorbilidades. Bueno, y otro de los temas que ha sido muy importante y que ha generado preguntas también de la ciudadanía, ministro Fernando, es la logística. Usted ya ha hablado de las fases, de los componentes de las fases, ahora hablemos de la logística. ¿Cómo va a operar desde el momento en que llega la vacuna? ¿Cómo se distribuye la cadena de frío? ¿Quiénes van a ser las personas encargadas de poner las vacunas en el territorio? Esa logística, que también ha hecho parte del plan que hemos venido elaborando desde hace 5 meses, yo quisiera que usted también la desagregara casi que punto a punto para que los colombianos tengan todas las certezas. Y déjeme, yo también le voy a dar una pregunta planteada ahí. Muchas personas están viendo noticias falsas, cosas que se dicen en algunos lugares del mundo. Para aquellas personas que puedan tener temor frente a la vacuna, ¿cómo podemos nosotros también dar tranquilidades desde el punto de vista médico? Sí, señor presidente, clarísimamente la logística, tenemos 2 tipos de vacunas en ese momento disponibles en el mundo. Vacunas que requieren ultracongelación y vacunas que no requieren ultracongelación. Esto desde el punto de vista de la logística.
Las vacunas que no requieren ultracongelación se manejan en condiciones idénticas a como se manejan actualmente las vacunas en Colombia dentro del programa ampliado de inmunizaciones. Vamos a simplemente hacer el mismo proceso que parte del laboratorio que lo produce, transporte por vía aérea hasta el aeropuerto, entrega CIF en el país, se almacena en el almacén central del Ministerio de Salud que tiene capacidad suficiente para recibir las vacunas del PAI y las vacunas adicionales que nos lleguen. Luego se envía a los almacenes regionales o distritales donde se hace la ubicación. Tenemos más de 30 almacenes regionales distritales y luego se envía a los almacenes de los centros de salud de los puntos de vacunación donde se hace la vacunación por parte de los vacunadores, se consolida el procedimiento sobre la población objeto y se registra la vacuna para poder tener ese tema. Esto requiere cadena de frío de 2 a 8 grados, no requiere unas condiciones especiales y este proceso está absolutamente planteado y diseñado ya desde el Ministerio de Salud y aplicado durante los pasados 15 años. El segundo tema es las vacunas que requieren ultracongelación. Esto es una plataforma absolutamente nueva en el mundo y dentro de esa duramos prácticamente 2 meses trabajando con la empresa Pfizer. Estas son producidas por Pfizer y por Moderna. Vamos trabajando con ellos para poder establecer y tener la claridad de cómo podríamos montar el proceso. En un principio parecía muy complejo, pero ya tenemos un proceso diseñado desde la parte de ingeniería, desde la parte médica también. ¿Qué es lo que implica este proceso? Tenemos 2 rutas específicas. Nosotros vamos a tener probablemente vacunas de Pfizer, por ejemplo, directamente por compras directas, y podemos tener vacunas de Pfizer compradas o de Moderna a través del mecanismo COVAX. A través del mecanismo Pfizer se compromete dentro del contrato a entregar la vacuna en el punto de aplicación, en unas cajas especiales que contienen hielo seco, y con esas cajas, una vez se abre la vacuna, se tiene 5 días para poder hacer la respectiva aplicación, de manera que aquí lo más importante es la programación para lograr que las personas concurran, vayan y que los colombianos tengamos claro que si no asistimos a la vacunación se puede perder la vacuna que está destinada para nosotros y eso representa un daño, un efecto muy crítico para otras personas y para el propio programa. Entonces la vacuna que va a través de esa vía directa va directamente al nivel municipal, al nivel departamental, al nivel municipal y llega a la IPS donde se hace la vacunación, donde se puede mantener entre 2 y 8 grados durante los 5 días. Y en el caso tenemos de todas maneras un respaldo y un back para poder hacer el proceso con las vacunas que nos lleguen a través de COVAX. A nivel nacional llegan al almacén central por vía aérea. Vamos a tener capacidad de ultracongelación en 7 centros regionales distribuidos en diferentes del país, donde se almacenan y distribuyen. Para ese efecto, hemos ya abierto el proceso, estamos en el proceso de adquisición de 44 ultracongeladores que estarán disponibles en el mes de enero para poder trabajar el tema. Y por último, presidente, en lo que tiene que ver con la estrategia de vacunación, cómo afecta principalmente a las personas. Aquí el tema es cómo las personas van a tener acceso a la vacunación. Como decía, nosotros vamos a tener unas bases de datos alimentadas a través de una plataforma y unos aplicativos que va a tener la capacidad de tener identificadas a las personas según sus condiciones y vamos a tener un mecanismo para que las personas que no aparezcan puedan registrarse y las EPS validar su condición de mayor de 70 o de 60 o comorbilidad. A las personas se le va a asignar la fecha y hora de atención. En la IPS vacunadora seleccionada se le explicará el procedimiento de vacunación, se diligenciará un consentimiento informado ya que la vacuna es voluntaria, se hará la aplicación segura, se registrará, se entrega un carné con fecha para la siguiente cita. Acordemos que la mayor parte de las vacunas se deben repetir un mes después, son 2 dosis con un mes de separación y se hará la segunda cita. Muy importante la adherencia de las personas para esa segunda cita. Por último, señor presidente, un análisis que hemos venido trabajando también hace varios meses de la capacidad de la red pública y privada. Tenemos ya especificada municipio por municipio. En Colombia tenemos 7.920 vacunadores con una capacidad de vacunación día
de 277.200 vacunas, con un consumo de vacunación del país de 100.000 y tenemos una disponibilidad de 177.000 vacunas día en Colombia. Eso nos permite tener la tranquilidad que hay capacidad suficiente para hacer la vacunación a nivel nacional, pero que obviamente hay unos temas de distribución o diferencias importantes que nos implicarán suplir con personal algunos sitios donde haya deficiencias. Yo para terminar quiero decir, presidente, este ha sido un esfuerzo absolutamente grande, tanto en la adquisición como en la planeación del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud. Yo creo que la vacunación, colombianos, es el mejor regalo de Navidad que podemos darle a nuestra población. Que lo hemos hecho, presidente, como desde usted, con la mayor sensibilidad y el mayor sentido de patriotismo y el mayor sentido de querer salir de esto, y que esperamos que los colombianos reconozcan esto como algo que es muy importante y que lo que implica la protección a nuestra población, a nuestras personas, para poder recuperar la senda de una vida normal y una vida con salud. Ministro, muchas gracias por la explicación detallada. Ciertamente este plan lo hemos venido trabajando mes a mes, semana a semana, día a día. Y yo quisiera también que otras de las personas presentes hoy que nos acompañan en Prevención y Acción hagan comentarios muy puntuales. Doctor Julio Aldana, director del INVIMA, compromiso rápido también del INVIMA para que la próxima semana tengamos todos los procedimientos de INVIMA listos para la llegada de vacunas al país. Buenas noches, señor presidente, a usted y a todos los colombianos. Una muy buena noticia. En un trabajo arduo que se ha hecho con el Ministerio de Salud, podemos anunciar que Colombia ya tiene lista una norma acorde con lo que está sucediendo en el mundo para la entrada, para la autorización de las entradas de las vacunas. Pero además, en vista de estas circunstancias, estamos reforzando todo nuestro sistema de farmacovigilancia, una herramienta muy importante para ver cómo se comportan esas vacunas en su uso y consumo. Y otra noticia de tranquilidad, Colombia tiene 2 expertos que hacen parte del comité evaluador del mecanismo COVAX, en cabeza de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces, compromiso, la próxima semana el INVIMA adelantará todos los trámites para la llegada de la vacuna a Colombia, de tal manera que tengamos agilidad y celeridad. Doctor Carlos Álvarez, director de estudios de COVID-19 en nuestro país por parte de la OMS y la OPS, la importancia también de los acuerdos suscritos por Colombia y el alcance de este sistema de vacunación también bilateral con los acuerdos a los cuales ha llegado Colombia. Supremamente importante porque tenemos vacunas que tienen una eficacia demostrada de 95% en el caso de una y 70% en la segunda, y que adicionalmente esta, especialmente la primera, muestra que es igual de eficaz en todos los grupos de edad. Supremamente importante decir que cuando hablamos de 95% significa que de cada 100 personas que se vacunan, 95 quedan protegidas al virus, es decir, que cuando se exponen al virus no les da la enfermedad, y la otra 70%, estamos hablando de 70 de cada 100. Creo que además también algo bien importante que ha tenido mucha discusión, el tema de la seguridad. Lo que se ha descrito y publicado, los eventos adversos hasta ahora, es decir, los síntomas que se producen al aplicar la vacuna, son muy similares a los que ya conocemos de otras vacunas. Muchísimas gracias, doctor Carlos Álvarez. Doctora Gina Tambini, COVAX. Como también hoy se aclararon muchas dudas, se presentaron algunos debates el día de ayer a nivel internacional por algunos medios, pero claramente se diferencia COVAX de la estrategia Gavi. COVAX ha dicho que estará asignando vacunación primer trimestre del próximo año. ¿Cómo va ese proceso? Así es, señor presidente. El día de hoy el mecanismo COVAX dio un anuncio de que tiene toda la capacidad para poder adquirir las 2.000 millones de dosis para los 190 países que son parte de este mecanismo. Ya están los acuerdos con los laboratorios productores firmados y se espera que en el primer trimestre del próximo año se comience a distribuir las vacunas en los países. La presentación que nos ha hecho el señor Ministro de Salud es fundamental porque COVAX está viendo qué países están listos para iniciar la vacunación y claramente el señor Ministro lo ha indicado con el plan que se tiene. Cuenten con todo nuestro apoyo y ya hay la certeza de que COVAX va a entregar las vacunas a partir del primer trimestre del próximo año.
Muchísimas gracias, doctora Gina. Y nos acompaña también el doctor Gustavo Quintero, el presidente de ASCOFAME, de la Asociación de Facultades de Medicina. Doctor Quintero, excúsenos que estamos con el tiempo apremiado, pero su testimonio de este proceso del que se ha surtido técnicamente con el Comité de Vacunas y ya esta garantía para Colombia de tener 40 millones de dosis desde comienzos del año 2021 y, por supuesto, cubriendo inicialmente a 20 millones de colombianos, pero también con los avances de negociaciones que tendremos en las próximas semanas para llegar a ese objetivo de 34 millones de personas vacunadas en el año 2021. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Estos han sido tiempos difíciles, es verdad. Como nunca en la historia de la ciencia, una crisis de salud pública como la actual aceleró tanto el desarrollo de la medicina. Tener vacunas en menos de 8 meses es un hito en la historia de la ciencia, y que este esfuerzo lo esté aplicando el país siendo uno de los primeros en implementar un mecanismo de inmunización colectivo es muy ilusorio. Es muy ilusorio también terminar el año, señor presidente, con estas buenas noticias y llenos de esperanzas para el control de la pandemia. Muchísimas gracias, doctor Quintero, por ese testimonio y por acompañarnos también en el grupo técnico que ha estado haciéndole seguimiento a todo este proceso. Así que nosotros estamos llegando al final del día de hoy de Prevención y Acción. Estaremos a partir del próximo lunes también desagregando toda esta información. Seguimos con esta pedagogía de la vacunación, pero el mensaje para llegar a este fin de semana de todas las familias colombianas: hemos asegurado ya 40 millones de dosis, 20 millones de colombianos, con una estrategia clara que le ha narrado hoy el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y que estaremos comunicándoles a todos ustedes. Tenemos 10 millones de dosis con Pfizer, 10 millones de dosis con AstraZeneca, 20 millones de dosis con la estrategia COVAX, y esto le da una luz muy clara al pueblo colombiano, y estaremos desde el lunes muy temprano en la mañana, el equipo de gobierno, contándole a todos los colombianos cómo será este proceso, cómo avanza, y con un plan claro que lo venimos desarrollando desde el pasado 29 de julio, cuando se constituyó el equipo de expertos técnicos, que lo ha respaldado también la ley de vacunas que sancionamos en días pasados, la estrategia general de lucha contra el COVID-19, y yo creo que todos los colombianos en este momento tenemos que irnos este fin de semana de novenas con un mensaje: cuidémonos, cuidémonos mucho. No expongamos a los familiares que están en la población de riesgo con comorbilidades y preexistencias. Uso del tapabocas, distanciamiento físico. Viene esta etapa de vacunación el año 2021. Desde comienzos del año no se justifica poner en riesgo la vida de nadie. Esta Navidad será distinta, pero no debe ser menos feliz que ninguna otra. Les envío un mensaje con todo el afecto, y esto es un trabajo en equipo, un trabajo de todos. Aquí solamente gana Colombia, y unidos vamos a sacar a nuestro país adelante. Los dejo con un mensaje de autocuidado y estaremos con ustedes el próximo lunes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Evita que la Navidad sea un recuerdo triste. Protege a los menores y no permitas que jueguen con pólvora. La responsabilidad la tenemos todos, y evitar secuelas es nuestro compromiso. Que una quemadura no sea el recuerdo de la Navidad. Celebremos en familia con responsabilidad y cuidemos a nuestros niños.